Dios todo lo hizo hermoso a su tiempo. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Dios restaurará lo que pasó. Todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. A partir de este momento, damos comienzo a un programa que te enseñará que bajo la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Y en JCB te decimos que es tiempo de esperanza. Tiempo de esperanza en JCB. Ese es mi deseo. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Buenos días, hola amigos, una vez más en este espacio que va los sábados de 8 a 9 de la mañana, con este hermoso tema que abre nuestro programa. Jesús, mi fiel amigo. Jesús, mi fiel amigo. ¿Qué tal, hermanos, amigos, oyentes, todo aquel que tenga voluntad y decisión de escuchar este programa, de escucharlo, de estar ahí lo más atento que le permita a su persona y su mente? El Señor siempre con su corazón inclinado hacia nosotros los pecadores. En nuestra necesidad permanente, Dios atiende, está ahí con nosotros, aunque no lo veamos, siempre obrando al invisible. Queridos amigos, queridos hermanos, ¿qué tal? Acá estamos en el 104.9 de la frecuencia modulada. Cadena JC retransmite siempre estos programas y otros que tiene la grilla, este en particular y todos los demás también en particular. Son varios los lugares por donde nos pueden escuchar. www.radiojcb.com.ar. Quien les habla, Walter Buceta. Hola. El amigo Andrés del otro lado del vidrio. Gracias, hermano. Siempre atento. Ahí escucharon que subió el volumen de nuestra cortina musical. De presentación, no cortina, perdón. El amigo y hermano en Cristo, Raúl Ibáñez. Buen día. El hombre ahí siempre estudiando. Nos trajo un tema precioso para hoy, que tiene a casi toda la cristiandad encendida en esa cuestión. Y a nosotros también. A nosotros también. Sí, sí, a nosotros también. Sí, claro. Y el señor Jan Navarro ya en su computadora ahí. Su computadora. Sí, es suya. Él siempre que toma el puesto hace suyo todo lo que lo toma. Buen día. Buen día, feliz sábado. Bien merecidos esos aplausos, amigos. Siempre estamos acá los sábados en este micrófono que nos permite contarles qué es lo que nosotros sabemos del Señor Jesucristo y somos testigos de Él. Así como Él en nuestras vidas ha entrado y nos ha dado vida, nos conversa y nosotros conversamos con Él al respecto de estos temas. Este tema que nos trae hoy a mí me motiva en lo particular, porque veo muchos hermanos desesperados por comunicarse con Dios, ansiosos y muchos engañadores, haciendo que esto funcione de una manera que Dios no lo ha propuesto así. Porque la oración, que es el tema que traemos hoy, que trae mi amigo, mi hermano Raúl, es un tema que aflige a casi todas las comunidades
a las cristianas, a las pseudo cristianas y a las que no son cristianas, el comunicarse con Dios. Se ha propuesto una manera que es infalible y el hombre se confunde prestando atención a sus necesidades básicas, que de hecho Dios ha prometido cubrirlas, y la esperación está siempre pedirle, como si Dios fuera alguien que no diera, alguien que no está atento a lo que necesitamos. ¿Es así, Raúl? Es así. Mira, Walter, yo creo que, como bien dijiste, es algo que nos atañe a todos. Es una necesidad de cada uno de nosotros el hecho de tener necesidades, no sé si valga la redundancia. Yo quiero que, más allá de detenernos en los comentarios que seguramente cada uno de nosotros tenemos y podemos hacer sobre estos temas, quisiera que pudiéramos abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 15. Segunda de Samuel, capítulo 15. Samuel, que allí hay un hecho que lleva por título, viste que tiene una, no sé si tu Biblia dice lo mismo, ¿no? Absalón conspira contra David, dice aquí. Claro, acá dice Absalón se subleva contra David. Esto, vos sabés que yo mientras lo leía me acordaba de que, viste que nosotros en la televisión o nos cuentan, che, viste que pasó tal hecho, un hecho grave, viste, no sé, se secuestraron a fulano, mataron a tal cosa, robaron acá, viste, y uno dice, la verdad que feo, ¿qué? Viste, pero no pasa de eso, de eso, viste, ya es como cuando nos sentamos a la mesa, viste, si escuchamos una cantidad de noticias feas, negativas, qué sé yo, desastres meteorológicos, terremotos, inseguridad, ¿viste? Y lo miramos, viste, y comemos, viste, y viste, estás ahí como si fuera una realidad paralela. Sí, qué sé yo, no sé, vos estás ahí y después, che, viste, y resulta que vos estás viendo ahí, hay un tipo de ISIS está decapitando a una persona, viste, y vos te quedás ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Hasta que no nos llegue nos toca a nosotros. Cuando nos toca, viste, a nosotros personalmente, ahí empezamos con los problemas. Ahí vemos la realidad, que antes no veíamos. Era una realidad general. Y lo mismo pasa cuando leemos la palabra de Dios. Nosotros, esto de Absalón, que se subleva contra David, no sé cuántas veces lo habremos leído, lo habremos estudiado, no sé cuántos años tendrán los que están escuchando de iglesia, de haber escuchado tal vez sermones, de haberlo leído. Y claro, hasta que no nos llegue, no nos toca, uno puede, no nos podemos transportar y ver qué es lo que estaba pasando, porque acá dice Absalón se subleva contra David. Absalón era el hijo del rey David, el hijo. ¿Sabes lo que significa eso, Walter? El hijo. Y todo el capítulo 15 va mostrando cómo ese hijo va haciendo cosas para poder tomar el reino de su padre. Y llega allá por el capítulo 15 y el versículo 12 dice: y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Walter, ponete vos en el lugar de David, o tratá, o intentemos. Yo creo que es imposible hacer eso. De decirte, sí, por ahí, che, ¿sabés que Hipólito se te va a sublevar y te va a tomar la casa y te va a echar a la miércoles? Te va a dejar en la calle. Y viste, no creo que ese pensamiento pueda tomar vuelo, porque se te hace imposible decir, no, pero es mi hijo. No, viste. Ahora, cuando en el caso de David ocurrió, pues fíjate acá,
Absalón venía haciendo todo eso, ocurre y llega el mensaje a David, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Le llegó a David. Ahora, ¿cómo estaría el corazón de David? ¿Cómo reaccionaría? Es imposible imaginarnos su cabeza. Yo creo que es imposible. Y vos fíjate que este relato está acotado por unos versículos, porque el relato, viste, va contando, y si vas a leer el capítulo 15, por ahí no sé, en 40, 50 versículos te cuenta toda una historia. Y eso es cortita, viste, y la pucha. Pero es parecido a lo que describías de la televisión. Vos estás comiendo, pasan cosas en otro lado, lo ves ahora por la televisión. Acá está escrito en la Biblia, pero pasa y pasó, y no podés imaginarlo hasta que te pasa, hasta que lo vivís en tu propia mente, tu propio cuerpo, entra en tus zapatos, se te mete en la vida. Ahora vos fijate la actitud, o sea, el relato va contando qué es lo que hizo David ante la actitud de su hijo, y recalco esto, su hijo, ¿viste? Porque esto es importante, es el hijo de él. Dice, entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, escapemos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisas a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Absalón venía decidido, ¿viste? Iba a pasar a filo de espada a todos. Bien. La actitud de David como rey, como padre, no sé realmente qué pasó por su cabeza, si fue una actitud de rey o una actitud de padre, escapa. Y en ese escapar, vamos a ir unos versículos adelante, dice, en el 22 dice, entonces David dijo a Itaí, ven pues y pasa Itaí, Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Y todo el país lloró en alta voz, pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón, asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó el camino que va al desierto. Absalón huye, David huye al desierto. Se va con un poco de su pueblo y otro poco de sus soldados. No, si leemos todo el capítulo vamos a ver que David no quería que murieran, ¿viste? Que hubiera derramamiento de sangre. Que no hubiera derramamiento de sangre. Ahora bien, entonces escapa al desierto y dice, he aquí también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Bueno, acá vamos a detenernos un poquito, Walter. A tratar de poder, no digo descubrir, porque no vamos a poder descubrir qué se le pasaba por la cabeza a David. Sí hay algunos chispazos, algunas cositas que va diciendo que por ahí nos acerca a lo que estaba a sus pensamientos o a su sentir, porque te puedes imaginar, no era nada agradable, estaba escapando con parte de su familia y él escapaba, el rey. ¿Por qué? Porque su hijo lo perseguía. Y dice que él en el 28 dice, mira, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga la respuesta de ustedes y que me dé aviso. Él acude a los consejeros que él tenía a ver qué es lo que iba a hacer. Y él dice que se detiene en el desierto hasta que venga la respuesta de ellos.
Y sabés que en ese interín, en ese momento en que él está en el desierto, es cuando David escribe un salmo, que es el Salmo 63. Y yo creo que a partir de que, no que escribió, porque el salmo lo escribió porque él lo vivió. Claro. Lo que estamos diciendo, toda experiencia, cuando está fuera de tu experiencia, es algo que vos observás únicamente. Cuando te pasa, es una experiencia vivida, pasó por tu cuerpo, por tu mente, por tus sentidos. Yo lo que, mientras leías y reflexionabas, lo que a mí me pasaba es, pensaba en toda la gente que entra en este conflicto sin haber hecho nada. Porque esto es un conflicto interpersonal. Absalón tenía un problema personal con su padre. Por eso es que provoca, va juntando poder militar y provoca esta sublevación, y todos entran en esa batalla sin tener nada que ver. Sin estar... sin haber hecho, digamos, porque podríamos pensar, ¿de dónde nace este conflicto? Es decir, del problema que el hijo tiene con el padre. ¿Cuáles son las razones? Bueno, de alguna manera son conocidas, pero todos los demás caen en, vamos a llamarlo, en desgracia. Son daños colaterales. Daños colaterales. Entonces, este hombre rescata a algunos, pero ¿cuánta gente habrá quedado en Jerusalén? Es que dejó gente en Jerusalén. Y a merced de alguien que tenía sed de venganza y de matar. Claro, es que justamente David lo que no quería era que se produjera un derramamiento total de sangre, ¿viste? Por eso que deja parte y parte se va, ¿viste? Y como decís vos, era un conflicto interno, era un problema personal, por así decirlo. ¿Sabes por qué digo esto, Raúl? Porque uno piensa que las cosas de Dios son idílicas, ¿entendés? Que es algo, no, bueno, oremos que todo va a pasar, pidámosle que el país cambie. Claro, acá David podía haber hecho eso también. Podía haber tomado un camino místico. Claro, un camino místico, ese que decís vos, porque... Pero fíjate que la realidad lo atrapó, ¿viste? Y ahí, vos fíjate que él, los sacerdotes que iban con él, prestá atención, los sacerdotes llevan el arca del pacto. Ojo, el arca del pacto no era cualquier cosa, era símbolo de poder, ¿viste? Porque había ¿viste la película Los cazadores del arca perdida? Boyan, que como que el arca tenía poder, ¿viste? ¿No? El arca, inclusive los enemigos de los judíos de Israel pensaban de que el arca era el que producía. Claro, era como una cuestión, como un objeto mágico. Claro, como un objeto mágico, ¿viste? De hecho, se la adjudicaban porque en ella, en el santuario terrenal que describíamos el otro día, por eso yo decía, en el tercer lugar de ese santuario, en el lugar santísimo, se manifestaba la presencia de Dios. Exactamente. Entonces eso le daba también, de hecho era un hecho concreto, pero el ser humano, la mente humana le da un carácter místico, como algo misterioso. Lo mismo hoy. ¿Viste? Nosotros le damos un carácter místico, ¿viste? A las cosas. Nos pasan estas cosas, ¿viste? Y bueno, acudamos a Dios, ¿viste? A ver qué nos dice, ¿viste? A ver cómo... a ver cómo es esto. Y sin embargo, vos fíjate que cuando pasa lo del arca del pacto, dice... David dice, no, vuelvan al arca, no, vuelvan al santuario, no, al tabernáculo, pónganla ahí. Es más, dice, ¿En el versículo, sí, ya en el 25. Pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Acá dice así. Te leo esta versión. Dice en 2 de Samuel 15:25,
Luego le dijo el rey al sacerdote Sadoc: devuelve el arca de Dios a la ciudad. Si cuento con el favor del Señor, Él hará que yo regrese y vuelva a ver el arca y el lugar donde Él reside. Qué bárbaro. Donde Dios reside. Donde Dios reside. Por eso que es justamente... Siempre, perdón, Raúl, siempre la mente del pecador está sujeta a cuestiones cortas y pequeñas, ¿no? La mía también, no es que estoy acusando a David de eso. Uno como pecador lo único que ve es una parte de la manifestación de la persona de Dios. Jamás puede verlo en su totalidad, en su esplendor. Pero él estaba seguro de algo. Estaba seguro de eso. Pero ¿por qué dudaba si la voluntad de Dios era o no era esa? Ahora bien, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Dudamos de la voluntad. ¿Será la voluntad de Dios que yo me pase esto a mí? Pero ahora vos decías que él en esa instancia escribe... No, pero perdón. Déjame completar el pensamiento. Nosotros veníamos hablando del santuario, ¿viste? De lo que significaba el santuario y por qué el enemigo quiere destruir el santuario. La verdad de lo que es la doctrina del santuario. Claro, el santuario no lo va a poder destruir. Claro, sino es intacto. Lo que pasaba, lo que era. ¿Por qué hoy está oscurecido el tema del santuario? Porque justamente, como decía tu versión, ahí residía la presencia de Dios. Pero más que residir, se veía la misericordia de Dios hacia el pecador. Lo que era el carácter de Dios hacia el hombre. Se veía manifestado cómo era Dios, ¿viste? Y hoy el santuario es un hecho, el santuario existe. Sí, existe, está en el cielo. Por eso lo vimos en hebreo, ¿viste? Y allí está Jesús. Bueno, bien, ahora fíjate. Con todo esto, dice que Él se detiene en el desierto. Ahora, ese detenerse, por eso te digo, está todo comprimido en unos versículos. Cuando Él se detiene en el desierto, empieza, creo que como todos nosotros, bueno, ahora se paró, ¿viste? Y habrá empezado a analizar, a pensar, ¿viste? O a pedir. Señor, sacame, dame el favor, ¿viste? Ahí, ¿viste? Entramos, ¿viste? Lo que llamamos la oración, ¿no? Porque David era un creyente. Se supone, ¿viste? De que teóricamente, si él obraba como nosotros somos creyentes, empezaríamos a pedirle a Dios en oración que revierta esta situación, que vea, porque viste, vos mismo dijiste acá, David dijo, si es la voluntad de Dios yo voy a volver, dijo, si no, chau. Ahora, ¿cómo sabía cuál era la voluntad de Dios? Es ahí, en ese momento en que está en el desierto y que no está aquí, que David escribe lo que dijimos en el Salmo 63. Lo escribe porque él ahí volcó lo que él estaba haciendo, lo que estaba viviendo su cabeza, lo que estaba viviendo su mente, su persona, ¿no? Entonces ahora sí podemos detenernos a leer el Salmo 63. ¿Cuál era el pensamiento de David? ¿Cuáles eran sus necesidades, sus luchas? El Salmo 63 lleva por título Dios, satisfacción del alma. Y dice, Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. O sea, lo escribió ahí. Y esto es la oración que hizo David en el desierto. Este es el pedido de oración a Dios por la situación que estaba viviendo. Que, vuelvo a reiterarte, yo no quisiera estar en los pies o en los zapatos de David. Que tu hijo aceche, que tu hijo venga. Es muy groso esto, ¿viste? Es muy, no sé, no hay forma de poder uno poder ponerse en los zapatos de David. No, porque además supongo que él habrá... ¿Viste esas cosas que vos las presentís o las vas viendo, pero no las querés concretar en tu pensamiento porque ves el final de las cosas? Como si presintieras, en realidad no es que lo ves, pero como si presintieras.
Entonces en su momento no tomás recaudos y eso continúa. Continúa eso, sí. Entonces imagino que él de alguna manera sabría que Absalón iba a llevar a cabo muerte y destrucción, ¿viste? Por eso, viste que si bien es cierto, por eso te decía, a ver, acá David tiene una necesidad, pero ¿qué necesidad? Su corazón debe estar partido, debe estar afligido, dividido, angustiado. La cabeza de David debe haber sido, no sé. Y porque él como general, como conductor, como rey de una nación con destinos divinos, como creyente, sabía que tenía que tomar una determinación que estaba entre las posibilidades y que no le eran, seguramente como padre no le eran gratas, era pasar por las armas a su hijo. Y eso... O sea, enfrentarlo, ¿sí? Enfrentarlo. Por eso te digo, viste, por eso te digo que a veces uno lee y no nos detenemos a pensar y a razonar o tratar de ver un poquito qué hay detrás de todo esto, viste. Y nos detenemos, viste, en... Bueno, pedile a Dios, viste. Bueno, ahora vos fíjate que esta necesidad que tenía David en ese momento puntual es tal vez similar a las necesidades que tenemos cada uno de nosotros, ya sea porque tenemos problemas con nuestro hijo, problemas con nuestra esposa, problemas, ponele los problemas que vos quieras, ¿viste? Problemas que te angustian y te atormentan y que no sabes cómo encontrar la llave, ¿viste? Y en parte tu corazón está cargado, ¿viste? Y empezamos entonces ahí la lucha por tratar de torcerle el brazo a Dios. Empezamos a pedirle, Señor, sacame, salvame, satisfaceme, qué eso, no sé, todos los pedidos que vos podés hacer, que hicimos y que hacemos. Por eso que a veces llueven, ¿viste? Los pedidos, ¿viste? Entonces, pero vamos a ver qué es lo que pedía David acá. Cuando te referís a que llueven los pedidos, a que nuestros hermanos invocan para que nosotros asistamos también en oración sus pedidos. Claro, exactamente, ¿viste? Bueno, Walter, ora por mí porque te viene un problema, ¿viste? A ver si Dios me ayuda y me saca, ¿viste? Ayer creo que estaba, salió el sol, ¿viste? ¿Viste? En la feria, donde trabajamos en la feria, ¿viste? Dios se acordó de nosotros, tuvo su misericordia, hizo salir el sol, ¿viste? Y ahora podemos trabajar. Mirá, una locura, digo, ¿qué tiene que ver, viste? O sea, fíjate qué clase de Dios tenemos, ¿viste? Entonces, cuando viene el respiro, bueno, Dios intervino, ¿viste? Dios intervino, entonces ahora estoy tranquilo, ¿viste? Porque Dios contestó, ¿viste? Bueno, vamos a leer el Salmo 63. Vamos. Momento en que David está en el desierto, con esta carga impresionante de angustia. Y el Salmo 63 comienza diciendo, o sea, es el pedido de Dios, David está orando aquí. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Fíjate vos, de madrugada, que evidentemente David no podía dormir. De madrugada te voy a buscar. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario. Detenémonos ahí, fíjate. ¿Por qué dice así como te he mirado en el santuario? Porque habíamos dicho, viste, que en el santuario se veía la gloria de Dios, se percibía y se veía cómo era Dios. Él, viste, él había visto, porque había visto y veía cómo moría un cordero en lugar de él. Claro, recordemos que cuando el santuario era transportado, la presencia de Dios manifestada en fuego y en fuego durante la noche, en nube durante el día, donde Dios indicaba que el santuario debía detenerse, debía armarse, volverse a armar,
se ponía el arca y todo esto que estábamos leyendo recién en Segunda de Samuel, y la presencia de Dios bajaba como nube en el lugar santísimo. Sí, sobre el arca del pacto. Entonces David sabe de lo que estaba hablando. Porque mejor es tu misericordia que la vida. ¿Qué quiso decir con eso, Walter? Mejor la misericordia que la vida. Claro, No ¿viste? te- Son esos momentos de, mira, llévame al descanso, porque mejor es tu misericordia. Yo ya vi tu misericordia, pero llévame al descanso. Mis labios te alabarán, y así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Y escucha esto, Walter. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro. Y así en las sombras de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, y tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajo de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. Absalón había mentido. Había mentido, ¿viste? Así logró sublevar al pueblo, ¿viste? Mintiendo sobre lo que era David. O sea, el hijo mintiendo sobre el padre. Ahora vos mirá que David necesitaba calmar su corazón y no le pidió que lo calmara, sino que él pudo lograr la calma cuando lo vio a Dios. Cuando No, por favor, explícalo eso. ¿Cómo es? eh, ¿Cómo lo ves? cuando él pudo vislumbrar la misericordia de Dios, el carácter de Dios, lo que Dios es, eso trajo tranquilidad a su corazón. Dice, cuando como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Mira, Co- acá dice... a ver qué dice tu versión. Mira, esta versión dice así. Lo pone en términos carnales para que uno entienda. Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete, Sí. y con labios jubilosos te alabará mi boca. ¿Cuándo? En mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche, a la sombra de tus alas cantaré, porque tú eres mi ayuda. Mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene. Fíjate, vos mira, lo que está haciendo David es aferrándose a lo que es Dios, a lo que, cómo él lo conoció, cómo vio su misericordia, su amor, su carácter, su paciencia, y a eso se aferra, no le pide, no le está pidiendo, le está mirando. Está apelando a su ser, a lo que A Dios claro, es. no es que no solamente apela, sino que lo está viendo. Sí, no es un pedido. No es un pedido, él lo está viendo. Dice, tú has sido, vos leíste tu versión, dice en el 7, ¿qué dice? En el 7 dice, a la sombra de tus alas cantaré, porque tú eres mi ayuda. Tú eres mi ayuda. Él sabe que él es la ayuda, él es el garante de todo, él es la misericordia. Entonces está apoyando y está viendo lo que él es. Y en eso se aferra. O sea, fíjate que dice que el alma de él se sacia cuando ve esto. O sea, él viene la tranquilidad, que no sé cómo se produce eso, porque David lo está viviendo. Y quiera Dios que nosotros también lo podamos vivir, porque nosotros tenemos la misma necesidad que David. Justamente tenemos sed, necesidad, angustia y queremos ser calmados. Ahora, voy a preguntar cómo se pregunta. Tal vez sea una tontería lo que digo, pero como se pregunta en actuación. Pero ¿cómo si yo esto difícilmente lo pueda vivir? Yo no tengo un hijo que pueda hacer... Yo no soy rey, no puedo tener un hijo que no sea general. Esta situación yo no... Sí, pero tenés otras situaciones de angustia y de necesidad.
de angustia. Pero yo te digo, porque tal vez no tenés un problema con un hijo, pero podés tener un problema con tu esposa, con tu esposo, podés tener un problema con la vida, ¿viste? Con cosas, injusticia, ¿viste? Que vos decís la pucha, pero si yo trabajé, ahora me echaron del trabajo, ¿viste? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo busco? ¿Dónde encuentro seguridad? ¿Dónde encuentro ayuda? Señor, ayúdame, ¿viste? Ponelo en el terreno en que vos quieras ponerlo, ¿viste? O sea que vos decís que David está diciendo que él no pide por su problema en particular, sino que él evoca lo que es Dios y confía en la persona de Dios. Exactamente. Que no quiere decir que David pida, ¿viste? No es un pedido. No es un pedido, porque vamos a ver que hay otros salmos de David, en los cuales él pide, ¿viste? Pero el pedido es distinto, porque él sabe a quién está acudiendo, sabe de la misericordia, sabe cómo obra, cómo actúa. Por eso, fíjate, para poder responder... Perdóname, Raúl, perdona que te corte, Sí, sí. Podríamos decir que el pedido de uno está condicionado porque el que sabe cómo pido es Dios, o sabe lo que necesito es Dios. ¿Se podría decir eso? Yo te voy a decir lo que... A ver, fíjate cómo obra David, a ver, para poder encontrarle la llave a por qué obraba David y por qué obró después, porque yo ahora entiendo por qué después obró David como... Ahora entiendo, porque adelante hay unos pasajes que siempre lo leíamos y él... yo lo leía desde una visión, ahora lo veo desde otra visión, porque ahora veo que David estaba con su necesidad, con su aflicción, con su angustia, con su tristeza, con su dolor, y ve a Dios y se calma, por así decirlo, se calma y sabe que el Señor está obrando. Ahora vos fíjate que eso pasó en el desierto, y él sigue avanzando. Se levanta, escribe este salmo, por así decirlo, no sé cómo fue, o si lo escribió después, no sé, pero ya en su cabeza va esto. Se levanta y dice, cuando David pasó un poco más allá, en el 2 de Samuel 16, ahora, el versículo 16, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, o sea, todo se empezaron a mover ahora. Salen del desierto y siguen, se levantan del desierto. Dice, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enarbalados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas. Dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Siba respondió, los asnos que son para mi familia. Bueno, sigue. Entonces dice que en el 5 dice, vino el rey David hasta Baruim. He aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldeciendo y arrojando piedras contra David, y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo, y todos los hombres valientes que estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, el lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalom. Hete aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres un hombre sanguinario. Mirá vos, encima de que David venía con la angustia, con el dolor, sale uno, todo esto te pasa por esto. Tu hijo se levantó porque sos un perverso y sanguinario. ¿Te puedes imaginar? Mirá, Walter, ¿sabés que me rajaron de casa? Y bueno, esto porque vos sos un perverso. Esto te pasó por culpa tuya. ¿Viste? Cuando esto no era así. No era así. Él lo está acusando a David porque dice que él se levantó contra la familia de la casa de Saúl. No fue así. Dios se levantó contra la casa de Saúl. Dios se levantó porque Saúl había apostatado y lo levantó a David como rey. Era al revés. Y ahora bien, ante todo eso, en el 9 dice, entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey,
¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y te le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con ustedes, hijo de Sarvia? Si él así maldice es porque Jehová ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadlo que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Ya tenía claro, viste, de que Absalón acechaba la vida de David. Re claro lo tenía. Pero ¿y cuál es la respuesta de David? Ante las falsas acusaciones de Simei. Dijo, déjalo. Si Dios así lo dice, no sé. Yo no sé nada. Yo sé que Dios es esto, lo que hemos leído en el Salmo 63. Eso es lo que él tenía la visión de Dios, de lo que era. ¿Cómo lo veía Dios? Entonces, podemos, no sé si especular, pero podemos hablar un montón de este hecho puntual, de cómo David enfrentó a su hijo y al ataque de su hijo con falsos argumentos, con mentiras, con todo, y se cayó la boca. No sé, no sé qué decís vos, Walter. No, hablar habló, pero habló en el sentido que él entendía las cosas. Por eso es que dice que lo dejen. Dice, a lo mejor el Señor ha ordenado que me maldiga. Y también lo pone en duda porque él no tiene claro. A lo mejor el Señor le ha ordenado que maldiga. Y es así. ¿Quién se lo puede reclamar? Es como, yo mientras leías esto pensaba en lo que Pablo dice. ¿Y qué de mí si Dios ha querido tener vasos para honra y vasos para deshonra? ¿Quién soy yo para cuestionarlo? Pero eso una persona lo hace cuando pasó por el profundo convencimiento de permitir que Dios le haya dado a conocer quién es Él, quién es el pecador, y quién es el otro pecador, y quién es Dios. Porque son tres personas. Yo soy una, a la que Dios ha revelado la condición. El otro es otra persona, a la que responde a mi misma condición, pero Dios es otra persona. Y son tres personas, y la única santa ahí, la única digna de autoridad y poder es Dios. Porque así lo manifiestan muchos pecadores en el escrito. La oración es algo muy difícil de entender, porque las personas hablan con Dios como si fuera un pecador, como si la voluntad de Dios pudiera ser vulnerada o vulnerable. Y aquel pecador que conoce la última voluntad de Dios, que es la salvífica, la de llevarme a mí a salvación, conversa con Dios en otros términos. ¿Viste como aquel hombre que tuvo el favor de Jesucristo devolviéndole la vista cuando él era ciego de nacimiento y se armó un lío bárbaro ahí por Juan 9? Jesús lo vuelve a encontrar al pecador, lo va a buscar él. Jesús lo vuelve a buscar al pecador y tiene un diálogo con él. Y le dice todo lo que significa a un Salvador, le habla. Se lo presenta como tal. Y el ciego le dice, ¿y quién es ese para que yo le adore? Yo soy. Y el pecador se tira a los pies de Jesús y lo adora. La oración tiene ese sentido. Vos sabés con quién hablas. Walter, no solamente sabés con quién hablas, o debieras saber con quién hablas, Claro, debieras. Sino que también estás esperando
una respuesta de Él. Sí, Vos la expectativa siempre va a seguir, porque uno es un fíjate, necesitado. Pero justamente nosotros como yo hago al revés, no voy a decir los demás, uno se arrodilla o se para o se sienta como sea, clama al Señor, pide y después cortamos. No esperamos una respuesta. Es más, yo estoy aprendiendo entre comillas, ¿viste? Porque acá David, ¿viste? Se apoyó en lo que Dios es. Entonces, cuando vos buscás en oración a ver cómo es Dios, qué está haciendo, qué piensa de mí, con un problema puntual, ¿eh? ¿Sí? Un problema puntual. Señor, ¿cómo ves este problema mío? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué debiera hacer? En vez de pedirle que me saque, ¿entendés? Sino que, porque entiendo que Jesús haría esto. Dice que Jesús pasaba la noche hablando con el Padre, pero hablaba. Dice que la oración es comunión. ¿Comunión qué significa? Hablar. Común unión. Claro, hablar. Yo hablo con vos. Claro. Yo te hablo. Ahora, fíjate, ¿qué no es comunión? Si yo vengo y te digo, mirá, Walter, vos sabés que me pasó esto, me pasó acá, te tiro todas las cosas. Y después, bueno, Walter, chau. Y me voy. ¿Qué hice? Dejé mi carga. Te tiré la mochila mía que tenía, pero ¿viste? No dejé que vos expresaras o dijeras una opinión sobre esto. Sí. Bueno. Te uso como escucha. Te uso como escucha. Y después pedimos, y después al final, bueno, y que se haga la voluntad. Por eso que... Voy a especular. Mira que faltan 4 minutos, Walter. Entonces no puedo especular nada. No nos queda tiempo, pero bueno. Quería volver al Salmo 63. Yo lo que me aconsejaría a mí mismo es volver a releer todo esto. Porque en la vida cotidiana nosotros tenemos necesidades concretas. Y Dios sigue siendo el mismo. Para pedirle algo a Dios podríamos atravesar los canales corrientes que se usan en las comunidades religiosas. Dios es autoridad. Hay que hablarle con solemnidad. Pero Dios conoce que nuestra solemnidad es fingida. Pero Él nos acepta tal cual somos. Por eso la manera más maravillosa en que Dios nos acepta es la manera gaucha, la manera frontal, porque Él nos ha puesto a cuentas. Nos ha emparejado, aunque nos parezca mentira. Y podemos hablar de una manera franca. Yo creo que es la manera más lícita de hablarle a Dios. Es que igual yo por lo menos no estoy diciendo que no tengamos que orar y pedir, pero estoy diciendo que tengamos otra visión de cómo pedirle, de verlo, porque sí vamos a derramar nuestras angustias, nuestras necesidades, pero sabiendo que estamos hablando con Él para que Él nos diga y nos indique. No decirle lo que tiene que hacer con mi problema, que es distinto. Porque de otra manera yo le estoy ordenando a Dios, sacame de esto, ¿viste? Y yo no sé. Primero, por más que parezca una actitud humilde, sumisa. Sí. Porque sí, vos recién hablaste de autoridad que Dios. Fíjate el profeta Habacuc. El libro de Habacuc empieza diciendo, es una oración y es un dicho a Dios. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no me salvarás, no salvarás. Fíjate, eso es muy casi imperativo. Imperativo. No tiene respeto por Dios. Pero Él está pidiendo que hable. Fíjate, en el caso de Habacuc dice, ¿por qué me haces ver iniquidad? Y haces que me vea molestia y destrucción y violencia, por lo cual... Ahora vos fíjate, Él a Dios, viste, lo pone ahí. Y Dios le responde. Porque Él está pidiendo a Dios que le responda. Y está escuchando la respuesta de Dios. ¿Entendés? No es como, al final vos no respondés nunca y te vas. Bueno, hermanos, nos llegó el final, Raúl. La verdad que el tema más que interesante, por lo menos para mí, espero que para ustedes también haya sido de la misma manera. Para Jan y para todos aquellos
que pusieron su corazón y su entendimiento para razonar sobre estas cosas. Nos estamos yendo, Raúl, nos quedan 30 segunditos. Que sigamos sabiendo y confiando en quién es Dios y que nos acerquemos, que le pidamos, que hablemos, pero que hablemos y que escuchemos, que lo escuchemos, ¿viste? A ver cuál es la voluntad de Él, qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere, porque por ahí estamos haciendo mal las cosas nosotros. Ojo, ¿Qué es lo más probable? ¿Qué es lo más probable? Amén, confíen en el Señor y hablen con Él. Chao, Andrés, nos vemos. Quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero